oración, hermanos, es una realidad, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice Dios, porque lo dice Dios en su palabra. Tal vez no tenemos la capacidad en este tiempo, como Abraham, como Noé, como esos hombres que hablaban, ¿verdad?, con voz audible con el Señor, pero seguramente Él nos oye, hermanos, y a veces las contestaciones vienen con las obras que Él hace. Obviamente, a veces, recuérdense, a veces es sí, a veces no, ¿verdad? Y a veces ahorita no es el momento. Pero Dios nos manda, hermanos, que oremos con fe porque sabemos que Él nos escucha, que Él nos oye. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios le oye cuando está hablando con Él? Amén. Amén. Sabemos que Él nos está oyendo, ¿verdad? No nos desesperemos porque Él sabe el tiempo y el momento en el cual Él va a responder a esas peticiones. Bueno, pues vamos a ir a 2 de Pedro 1, 1:5, 1:3. Y vamos a ver acerca de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, cómo es necesario, hermanos, que tengamos una vida devocional. Si usted, ¿verdad?, ha dejado la vida devocional, tenga mucho cuidado, ¿verdad?, porque quiere decir que su vida está como la vela, ¿verdad?, que tiene la llama, pero casi se está apagando. No quiere decir que se va a apagar, pero ¿quién quiere ser una vela, hermano, de esas que humean de toda su vida, que nunca está así alumbrando? Yo me acuerdo que cuando estaba chico teníamos velas en la casa, que a veces teníamos luz, a veces no teníamos luz. Prendemos la vela y qué bonita es cuando la vela no tiene ningún problema, y así de chiquita la vela, pero alumbraba todo el cuarto, ¿verdad? Bien bonito. Pero qué feo se sentía cuando la vela como que algo estaba mal con la cera o con el pistilo, y como que se quiere apagar y empieza uno a sufrir, se quiere apagar. Pues lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Somos una similitud con la vela. Dice Pablo que nuestro Pablo no esté ahí como apagándose, y eso sucede, hermano, cuando empezamos a dejar nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios. Y puede llegar un momento, hermanos, que no nos salimos totalmente de los caminos de Dios, pero empezamos a hacerle como Pablo, como Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Cuando se desanimaron, ¿y qué hicieron, hermanos? Se fueron otra vez a las barcas, a los pescados. Nosotros, aún viviendo en la iglesia, podemos estar así, hermanos. Podemos ir a la iglesia el domingo y toda la semana salimos hacia la barca y los pescados, a las cosas de los afanes del mundo, ¿verdad? Y es porque no hay una vida devocional en nosotros, no hay oración, ya no estamos viendo su palabra, ya no tenemos esa hambre, ya no tenemos esa sed por su palabra, y eso es algo peligroso, hermanos. Cuando ya no está esa hambre y esa sed por Él, es peligroso, ¿verdad? El enemigo, hermanos, anda acechando, y es cuando nos lleva, ¿verdad, hermanos?, a pecar. Y decía yo ahorita, hermano, que el pecado trae sufrimiento. El pecado trae trae a nosotros consecuencias, dependiendo, ¿verdad? Puede ser desde algo muy pequeño hasta la muerte, ¿verdad? Yo he visto, hermanos, como gente, ¿verdad?, en un arrebato de ira. Estaba viendo el otro día ahí en las noticias, ¿verdad?, que 2 personas iban echándose los carros, se paró uno bajó con su cuchillo, el otro bajó con su machete, y ahí se pusieron, hermanos, y de repente uno le vuela la mano ahí se ve en el video cómo se le vuela la mano a la otra persona. ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Qué necesidad de seguirle, ¿verdad?, con la ira al que va al lado, al que se te cierra, que déjalo pasar, ¿verdad? No, yo no lo voy a dejar pasar, yo me lo voy a poner. Y como
como esas cosas, hermano, usted ¿verdad? Que ve las noticias, o a veces no son noticias, a veces son notas así rojas. Tantísima gente que se muere, hermanos, en arrebatos de ira. En ahora, hermanos, hay gente que se muere en el pecado. Mucha gente se muere. Yo recuerdo un jovencito, no sé qué edad tenía, en sus 20 por ahí, pero fue a la frontera, se fueron a un bar, y en el regreso para Estados Unidos, el muchacho iba muy bien tomado, el muchacho se ahogó con su propia, ¿verdad? Se ahogó con su volver y se le fue a los pulmones y murió. Y no sabemos, hermano, las consecuencias que el pecado va a traer en nuestra vida. Puede ser algo leve o puede ser algo grandísimo. ¿Cómo empieza esto, hermano? Cuando uno empieza, ¿verdad?, a aligerar su camino con Dios. Empieza uno, hermanos, a dejar de andar por el camino recto y se empieza a ir uno para acá y para acá. No dejemos que eso pase en nuestras vidas, que esa vela, hermanos, deje de brillar, porque cuando la vela, hermanos, deja de brillar, ¿qué va a pasar? Usted se va a tropezar, se va a caer en donde menos se dé cuenta, porque no hay luz en su vida, no hay luz en nuestras vidas, ¿verdad? Más bien, esa luz necesita estar encendida, hermano, para que veamos por dónde caminamos, para no tropezarnos. Dice ahí en 2 de Pedro 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, tenemos promesas, dice aquí, preciosas y grandísimas. Son de un valor incalculable, hermanos, y más grandes. Las promesas que nos da son más grandes que todo el universo. Ustedes saben, hermanos, que la vida eterna va a ser más grande que este universo, porque este universo tiene un fin, aunque uno dice, no, le llaman el infinito, porque no le encuentran el fin. Pero la vida eterna, hermanos, esa sí será infinita, esa no tendrá fin, será algo grandísimo y preciosísimo. ¿Al lado de quién, hermanos? Pues de nuestros, vamos a convivir con dos seres, con los extraterrestres, que son los ángeles, ¿verdad? Que son los ángeles. Ahorita son extraterrestres, ¿verdad? Porque nosotros somos terrestres. Un día estaremos con ellos y con todos los hermanos, ¿verdad?, que fuimos salvos aquí en la tierra. Entonces nos ha dado esas promesas de que un día estaremos con Él. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Usted lo sabe, hermanos, tenemos una naturaleza divina, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos de la carne, ¿verdad? Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que tiene uno, hermanos, cuando uno no empieza a buscar, ¿verdad?, diligentemente las cosas de Dios, es que en vez de que venga fe, virtud, conocimiento y todo eso, dice la palabra de Dios, hermano, empieza a haber ociosidad espiritual. Ya ve que cada rato hablamos de la pereza espiritual, ¿verdad? Podemos ser súper diligentes en el trabajo, podemos ser súper diligentes en la casa, podemos ser súper diligentes en el deporte, podemos ser súper diligentes en la escuela, ¿verdad?, la universidad, lo que usted quiera, pero si nosotros somos cristianos, hermanos, y no estamos haciendo las cosas que Dios manda, entonces estamos siendo ociosos en la palabra. Y dice que ociosos y sin fruto. ¿Por qué? Porque pues, obviamente, ¿qué frutos va a haber, hermanos? Empieza a mostrarse la carne, empieza a mostrarse, hermanos, la oposición a Dios, ¿verdad? Empieza a mostrarse el mundo, que nosotros empezamos a actuar como el mundo, a pensar como el mundo y a hacer lo del mundo. Hay mucha gente, hermanos, que cuando conocieron del Señor, cuando conocemos del Señor, hermanos, sí es cierto que hay un no primer amor, hay un amor, hermano, pero así que de verdad que es un amor de veras que se manifiesta en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque uno fue arrebatado de las tinieblas a la luz, fue uno liberado y está siendo uno sanado.
y hay un gozo, hermanos, extremo en nosotros. Por eso cuando la persona recién convertida, casi siempre los recién convertidos son los que más, ¿verdad?, testifican a otros por la emoción, ¿verdad?, que hay, por el agradecimiento y por la novedad que hay de que sí se puede romper con el pecado, sea de vicios, de cualquier tipo de, entonces viene un gozo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Verdad? Ya cuando se pasa ese gozo y esa alegría, entonces otra vez viene un decaimiento a nuestra vida, ¿verdad? Viene un decaimiento, como que, otra vez la iglesia, ya compartir, no, pues ya no sé ni qué decir, no, pues ya ver la palabra, ya, ir a la iglesia otra vez lo mismo, y se pierde, hermanos, ese gozo, ¿verdad?, de cuando fuimos salvos, ese agradecimiento también hacia Dios, esa emoción de saber que somos salvos, de que hemos sido liberados de las tinieblas. ¿Y qué pasa, hermano? Empezamos a hacer lo que es el mundo. Pues ya de repente conocemos gente, hermanos, del cristianismo. Pues ahorita está de moda tal cantante está de moda. Que esas canciones no me las voy a perder. Que ese cantante está de moda. Es más, hasta lo voy a ir a ver. ¿Dónde va a estar? Va a estar en Nápoles, en Chicago, en Fort Wayne. ¿A dónde? Pero lo tengo que ir a ver, que es la moda. Sea cantante americano, mexicano, de norteñas, de rancheras, de balada, de reggaetón, qué sé yo. Pero la gente empieza a meterse más en eso. ¿Por qué, hermano? Porque empieza a dejar de haber fruto espiritual. Entonces empieza a haber concupiscencias, ¿verdad? Los deseos de las concupiscencias, o sea, de los deseos mundanos que hay en uno. Ya no se pone uno como en aquel tiempo a escuchar alabanzas. O sea, a ver una del Peso Pluma, a ver qué tal está el Peso Pluma, qué dicen que Peso Pluma, ¿verdad? Y a ver el Bad Bunny, que el Bad Bunny es el número 1 del mundo, que no sé qué, y qué tal cantante en inglés, y no, está bonito. ¿Y qué pasa, hermano? Dice la palabra, que le empezamos a dar, ¿verdad?, parte a los deseos por las concupiscencias, por los deseos mundanos, por los deseos carnales, ¿verdad? Después viene la copita, ¿verdad? Después viene el cigarrito, y después viene la droga, ¿verdad? Y después viene el sexo, y qué sé yo, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos siendo ociosos en buscar, ¿verdad?, las virtudes que vienen a través, ¿verdad?, de los mandamientos del Señor. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué dice aquí, hermanos? Fíjense que se nos acorta la vista porque hemos olvidado que Dios nos ha purificado de nuestros antiguos pecados. Pero llega un aburrimiento, hermanos, al cristiano que ya tiene años. Llega un aburrimiento, no, pues ya estamos medio aburridos, vamos a ver si me encuentro un poquito de sentido en el mundo, porque como que ya no. Y luego ahorita la gente, hermano, dice su palabra, gente tibia, empieza la persona a entibiarse, ¿verdad? Algunas iglesias vemos, hermano, pues obviamente que son iglesias de por sí tibias, ¿verdad? A la gente le ofrecen la salvación, ¿verdad?, por el camino ancho y por el camino corto, por cualquier camino, pero sí, tú entra por el camino ancho, pero tú entra como quieras entrar, pero entra, ¿verdad? Y sabemos que ese, hermano, pues es el evangelio torcido de hoy en día. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme su llamado, o sea, su vocación, su llamado y su elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que hacer firme, hermano, el llamado que Dios nos ha dado. ¿A qué nos llamó el Señor? A varias cosas, pero una de las principales que nos llamó a salvación número 1. Pero junto con la salvación, hermanos, también nos da requisitos, nos da la santificación, ¿verdad?, que es el apartarnos de este mundo, el empezar a vivir para Dios. En sí, casi esas dos son las cosas esenciales. Y la tercera, hermano, pues es trabajar para Él. Las tres cosas principales: la salvación, la santificación y el servicio al Señor. Pero a veces, hermano, pasa el tiempo y empezamos como que bueno, pues ¿qué sentido tiene? Pues como que no, ¿verdad? Y empezamos, hermanos, a hacer los pensamientos de nuestra carne. Vamos a ir ahí a 2 de Pedro 1:5, a 2 de Pedro 1:14.
equivoqué. Vamos a Mateo 6:26. Mateo 6:26. Pues el Evangelio, hermanos, es sencillo, pero también nosotros tenemos que saber, hermanos, tenemos que entender que vienen dificultades. Hermanos, ¿qué persona que empieza una carrera? ¿Usted ha visto cómo salen en los maratones la gente? ¿Usted ha estado en algún maratón? ¿No? Yo sí llegué a estar en 1 o 2 maratones, ¿verdad? Y salen unos, hermanos, pero emocionados, salen unos pero como conejos, ¿verdad? Y una gente se emociona tanto que salen, hermano, pero así con todo y no llegan ni a media cuadra, ¿verdad? Y así a veces nos puede pasar en el Evangelio, hermanos. Llegamos con un ánimo y todo. Entonces el Evangelio, hermanos, es de llevarlo, un trote, dice la palabra, un trote, un caminar, sin descansar. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso, hermanos? Pues tomados de Él. Pero si lo hacemos, hermanos, si no vamos conforme a sus mandamientos y su palabra, hermanos, nos vamos a desviar, nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos preparados, y la fuerza y la fortaleza, ¿verdad?, nos la va a dar, pues, llegar, hermanos, bien alimentados, estar bien, ¿cómo se dice, hermanos? Con agua, hidratados. ¿Y qué es el alimento y el agua? Pues su palabra, hermanos. Vamos a poder llevar este maratón con paciencia, dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera en la que estamos, hermanos, tenemos que ir con paciencia. Ok, que ya se cayó, que ya se tropezó, no importa. Dios es un Dios de oportunidades. Ya se tropezó una vez. ¿Quién no se tropieza, hermanos? Todos nos tropezamos, todos caemos, todos fallamos. Pero Dios nos da una oportunidad de levantarnos, y nos da otra, y nos da otra, y nos da otra. ¿Para qué, hermanos? Pues para que lleguemos a esa meta, porque vamos a llegar a esa meta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta, hermanos? ¿La salvación? No. La salvación ya la tenemos. La meta, hermanos, es llegar a esa meta de santificación que Dios tiene para nosotros. Cada quien tiene una meta. Su meta no es mi meta, ni su meta es la del hermano. Cada quien tiene un proceso y un grado de santificación para el que tiene el Señor para cada uno de nosotros, ¿verdad? No le va a exigir a Dios lo mismo a Pablo que a usted. No le va a exigir lo mismo a Isaías que a usted, ¿verdad? Obviamente, sí, su palabra nos exige, pero Dios también sabe a quién y a quién no. Entonces tenemos que esforzarnos, hermanos, esforzarnos por trabajar, esforzarnos por andar en su palabra, en su verdad, dice ahí Mateo 6:26. Dice la palabra que al que más se le entrega, al que más se le ha dado, más se le ¿qué? Más se le exige, ¿verdad? Usted no puede pedirle a una persona que está por ejemplo, los que van en las ambulancias, a una persona que, ¿cómo se llaman esas personas? A un paramédico que haga una operación al corazón abierto, porque no lo sabe, no está capacitado para eso. Pero sin embargo, en el hospital hay alguien capacitado que va a abrirle el pecho desde acá arriba hasta acá abajo a la persona y le va a abrir todo para quitarle o qué sé yo, lo que tenga que quitar y lo que tenga que poner. Dios tiene, ¿verdad?, una medida para cada uno de nosotros, en lo cual Dios nos demanda. Pero de todos modos, hermanos, como quiera, es necesario que nosotros aprendamos cada día más. Y qué bueno, hermanos, ¿qué prefiere usted, hermano? ¿Ser un paramédico o ser un cirujano que abre pechos y espaldas y corazones? Pues obvio, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener un cargo más grande? ¿Quiere ser usted el barrendero, hermanos, o el que lleva el camión de la basura? O sea, cada cosa hay, o sea, es una similitud, pero en cada cosa, hermanos, hay niveles. Usted está en la fábrica, hermanos, no se quiere quedar ahí en ese puesto, usted quisiera subir y subir y subir. Usted está en un trabajo, usted quiere subir, está como hasta el Decker, hermanos. Usted tiene el Decker 1, ay, aquí con el Decker, el número 1, ya ahí me quedé. No, quiere subir al 2, y luego al 3, y luego al 4, y si se puede obtener la, ¿cómo se llama?, la máxima nivel y todas esas cosas, ¿no? Digo, si se puede, tiene la capacidad, el tiempo y todo eso, lo hace en cualquier cosa, hermano, que queremos serlo. Igualmente en la palabra, hermanos, tenemos que, ¿verdad?, esforzarnos por hacerlo mejor, no quedarnos ahí, hermano, como cristianos, ¿verdad? Dice su palabra, cristianos de
de Eno y Hojarasca. ¿Quién quiere ser un cristiano de los de nivel tierra? De esos que se queman con cualquier flamita. Dice la palabra que va a haber muchos cristianos que cuando lleguen allá con Dios van a ser cristianos con sus obras, van a ser puro heno y hojarasca y hierba seca. No va a haber no, perdón, sí, pero frutos, ¿verdad? Que no se quemen, como diamantes, piedras preciosas, oro, plata. O sea, no va a haber mucha virtud en lo que hicimos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no lo anhelamos, porque no lo quisimos. ¿Por qué no lo anhelamos y lo quisimos? Porque no buscamos esa preparación. Pero también, hermanos, es necesario saber que entre más nos preparemos, pues más se nos va a demandar. Imagínense, al médico se le demanda que lleve a la persona al hospital, a que lo trate de mantener con vida. Pero el que va a hacer todo el trabajo pues es el cirujano, el que va a hacer abrirle el cerebro, partirle la cabeza en dos y arreglarle lo que se tiene que arreglar, abrirle el corazón, juntar arterias, juntar qué sé yo. Entonces, ¿verdad? Nosotros hermanos tenemos que llegar a un punto en el cual vamos creciendo, no nos vamos a quedar en lo más bajo. ¿Por qué, hermanos? Porque ni en el mundo lo hacemos. Fíjense cómo en el mundo siempre queremos más en todo, hermano. Queremos más en lo económico, queremos más en el que se nos reconozca, queremos más en el puesto de trabajo, queremos más siempre en todo. Mejor carro, mejor microwave, mejor refrigerador, mejor estufa, mejor lugar donde vivir, todo. ¿Por qué no en lo espiritual también, hermanos? ¿Por qué no en lo espiritual? ¿Qué es lo principal para que cuando lleguemos con el Señor no diga, pues pásale, eres un cristiano sin frutos? Ahí, ¿sabes? Mi gloria se manifestó en ti, mi gracia, pero no, sin frutos, ¿verdad? No quiero fruto. Vamos a ver lo que dice la palabra 6:26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí la base de esto es, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque estamos afanados, pues, ¿verdad? A veces el joven está chaparrito. Uno, ¿verdad? Yo me acuerdo que dice, pues quisiera unos 2-3 centímetros más, ¿verdad? A veces el que es pobre dice, no, pues quisiera unos $2,000, $3,000 más, ¿verdad? No, pues quisiera esto, quisiera lo otro, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra que los gentiles buscan todo esto. Pero dice que una persona que es cristiana debe estar contenta con lo que tiene, con lo que es. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día no se anda blanqueando la piel? Se compran cremas blanqueadoras, ¿verdad? Se hacen chinos. Si tienen el pelo lacio, se lo hacen chino. Si lo tienen chino, se lo hacen lacio. Y a veces no está contento uno con su cuerpo, con su color, con todas estas cosas, ¿verdad? Dice que los gentiles, los que no conocen de Dios, viven afanados en todo esto, ¿verdad? Afanados. Pero dice la palabra que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense, no es malo, hermano, no es malo que usted busque esto. Lo malo es cuando usted se afana nada más en eso y pone en segundo lugar a Dios, cuando Dios debe de ser el primero. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir primeramente? Poner en primer lugar el
justicia, pon en primer lugar su palabra, pon en primer lugar tu oración, pon en primer lugar tu alabanza a Dios. Y vas a tener dos ganancias, una ganancia hacia Dios y otra, dice que también Dios te va a añadir todas esas cosas. Dios no está peleado con que tengas, pero ¿qué pasa si tienes todos los afanes y no tienes a Dios? Entonces ahí sí estamos fallando en algo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que ya nos puso el ejemplo, hermanos. ¿Quién nos puso el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Un ejemplo de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Decía la señora con la que platiqué el otro día, pero si Dios, que según nos pide que nosotros seamos mansos y humildes, ¿por qué pide que le glorifiquemos? Pues número uno, hermano, porque Él es Dios, Él es creador. Pero dice la palabra, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue manso y fue humilde, y Él dijo: sean como yo, manso y humilde de corazón. Ya lo hemos dicho muchas veces, la mansedumbre y humildad que Él pide, hermanos, es la obediencia a su palabra, la obediencia al Padre, la obediencia a Dios. Él nos enseñó que siendo Dios, se sometió a Dios terrenalmente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú nos quieres bendecir, Señor. Todo lo que nos dices es por amor a nosotros. Es como el padre que ama a sus hijos y los aconseja para que no se vayan por mal camino, para que no se lastimen, para que no sean destruidos, Señor, por la maldad de este mundo. Ayúdanos a entender, Señor, que así como nosotros amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos y les damos llamados y llamamientos, Señor, y mandamientos que obedezcan, así tú nos amas más todavía, Señor, que nosotros, porque dice tu palabra que nosotros fallamos. ¿Cuánto nos amas, Señor? Y quieres que vivamos una vida, Señor, fructífera, para que seamos, Señor, plenos, gozosos en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos conviene en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.